Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de esas historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar y, lo más interesante, las reacciones que han generado. Así es, amigos, hoy tenemos en el punto de mira a dos grandes de las pantallas, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, de hecho su química en Erkenzicus fue algo que marcó un antes y un después para muchos. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Prometo que este vídeo va a estar cargado de sorpresas y análisis profundos. Empecemos por el principio porque, como bien saben, en este canal nos gusta ir al grano y contarles todo con pelos y señales. Últimamente Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático, y no es para menos. El carismático actor turco, conocido internacionalmente por sus papeles protagónicos, ha concedido varias entrevistas en el marco de la promoción de sus nuevos e ilusionantes proyectos. Sin embargo, ha sido en una de estas ocasiones donde parece que soltó prenda, como decimos nosotros, sobre ciertos aspectos de su vida personal y sí, también sobre su pasado, sobre esa etapa en la que compartió pantalla y, bueno, quizás algo más, con la talentosa Demet Özdemir. No les voy a mentir, las palabras de Can han sido interpretadas de muchísimas maneras, y es ahí donde entra la magia de cómo la prensa y los fans, en esta era de la inmediatez digital, reaccionamos a estas noticias, creando un auténtico torbellino de opiniones y teorías. Algunas de las declaraciones que se le atribuyen a Can suenan a una especie de reflexión profunda y sincera sobre esa relación, sobre lo que significó para él en ese momento de su vida y carrera, y sobre cómo ha evolucionado su vida desde entonces. Se habla de un Can Yaman más maduro, más introspectivo, que mira hacia atrás con cierta nostalgia, pero también con una perspectiva clara de lo que quiere para su presente y su futuro. Y por supuesto, en estas reflexiones el nombre de Demet Özdemir es ineludible. La química que ambos desplegaron en la pantalla de Erkenzicus fue tan potente, tan electrizante, que trascendió la ficción y se instaló en el imaginario colectivo de millones de seguidores alrededor del mundo. Se especula mucho, y es normal, sobre si estas declaraciones son una forma de Can de cerrar un capítulo, de poner punto final a especulaciones que han durado años, o de simplemente compartir su experiencia vital de manera honesta y adulta. Lo que sí es cierto es que al mencionar a Demet, aunque sea de forma indirecta, o en un contexto de tiempos pasados, y experiencias formativas, automáticamente se reaviva el interés de los fans. Recordemos que ellos fueron una pareja que enamoró al mundo entero. La química que desprendían en la serie era tan palpable, tan real, que la línea entre la ficción y la realidad se volvía borrosa para muchos. Y aunque ellos nunca confirmaron ni desmintieron oficialmente una relación más allá de la pantalla, los rumores, las fotos captadas por los paparazzi, los gestos sutiles y las miradas cómplices, todo alimentaba esa fantasía, esa ilusión que los seguidores tanto anhelaban. Y ahora, con estas nuevas declaraciones de Can, esa fantasía se ve nuevamente expuesta, se le da una nueva capa de análisis. Es como si un capítulo que creíamos cerrado se reabriera inesperadamente y nosotros, como espectadores atentos, estamos aquí para analizar cada palabra, cada matiz, cada posible intención. Can Yaman ha hablado, según algunas fuentes y transcripciones de entrevistas, de la intensidad de ese momento, de la vorágine de la fama que los envolvió a ambos, y de cómo esa etapa de éxito meteórico fue muy formativa para él. Se dice que ha puesto en valor lo que vivió, reconociendo la importancia de esa experiencia en su desarrollo profesional y personal. Pero también ha insinuado, de manera sutil pero clara, que ahora está en un momento muy diferente de su vida, con otras prioridades y un enfoque distinto, quizás más centrado en su carrera internacional y en proyectos que le permitan explorar nuevas facetas como actor. ¿Y qué hay de Demet? Bueno, esta es la parte que honestamente más intriga a todos, porque la reacción del otro lado siempre es crucial para entender la dinámica de una historia. Cuando un protagonista del calibre de Can Yaman habla sobre su pasado, sobre experiencias compartidas, es casi inevitable que el otro protagonista, en este caso Demet, sea consultado o que su reacción sea buscada por los medios. Y aquí es donde entra en juego la respuesta de Demet Özdemir, que ha sido cuanto menos cautelosa, elegante y profesional, demostrando una vez más su temple.
Los paparazzi, como siempre, estuvieron al acecho, esperando el momento oportuno para capturar cualquier declaración o gesto de la actriz. Y Demet, al ser interceptada por las cámaras a la salida de un evento o un compromiso profesional, fue preguntada directamente sobre las recientes declaraciones de Can Yaman, esas que tanto revuelo han causado. Su respuesta, lejos de ser explosiva, polémica o propensa a generar un nuevo drama mediático, fue un ejemplo de profesionalismo, discreción y una elegancia que la caracteriza. Ella, con una sonrisa serena, según relatan quienes estuvieron allí y los vídeos que rápidamente se viralizaron, se limitó a decir algo así como que le deseaba lo mejor a Can en sus proyectos y en su carrera. Una respuesta corta, concisa, pero que dice mucho. No entró en detalle sobre su relación pasada, no reavivó polémicas, no dio pie a especulaciones más allá de lo obvio. Simplemente se mantuvo en un plano de respeto mutuo y de buen augurio profesional. Esta respuesta aparentemente sencilla, es precisamente lo que genera más intriga y análisis. Es esa típica respuesta de celebridad que a veces puede generar más preguntas que respuestas. Es una forma de cerrar el tema de una vez por todas, de enviar un mensaje claro de que ese capítulo está cerrado y no quiere reabrirlo. O simplemente está eligiendo no entrar en un juego mediático que ya vivió, que la expuso en su momento y que, sinceramente, no le interesa repetir. La habilidad de Demet para navegar estas situaciones con tanta gracia es admirable y habla de su madurez tanto personal como profesional. Esta reacción de Demet es muy interesante porque refleja una madurez y una estrategia de comunicación muy diferente a la que a veces esperamos de las celebridades, especialmente cuando se enfrentan a preguntas sobre sus relaciones pasadas o sobre sus exparejas. En un mundo donde la tentación de generar titulares, de dar un gancho mediático es alta, ella opta por la serenidad, por la mesura y por mantener su imagen intacta. Y esto, queridos amigos, es algo que muchos admiramos y que la ha consolidado como una artista respetada y querida. Demet ha seguido su camino construyendo una carrera sólida y exitosa, con proyectos propios que la han posicionado como una de las actrices más importantes de Turquía y con una proyección internacional cada vez mayor. Ha demostrado ser una artista versátil y con mucho talento, capaz de encarnar diferentes personajes y de conectar con el público en cada uno de ellos. Su enfoque parece estar firmemente en su carrera, en su arte y en su futuro, lejos de las polémicas innecesarias. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Por un lado, tenemos a Can Yaman, que parece estar en un momento de introspección, revisando etapas importantes de su vida y carrera, y al hacerlo, inevitablemente menciona a Demet Özdemir, la coprotagonista que marcó un hito en su trayectoria y en el corazón de miles de fans. Sus palabras parecen ser un balance personal, un reconocimiento de lo vivido. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, que con una respuesta medurada, profesional y diplomática, cierra la puerta a cualquier tipo de especulación o drama innecesario, centrándose en el presente y en su futuro profesional. Es una dualidad fascinante de cómo dos personas, que compartieron un momento tan icónico y una química tan potente, ahora manejan su legado y sus recuerdos de maneras distintas, cada uno desde su propia perspectiva y con sus propias prioridades. Lo que es innegable es que la química entre Can y Demet sigue siendo un tema que resuena profundamente en el corazón de los fans, una especie de leyenda urbana del entretenimiento turco que se niega a desaparecer por completo. Las redes sociales se llenaron, como era de esperar, de comentarios, debates y teorías tras las declaraciones de Can y la respuesta de Demet. Algunos defendieron a Can, interpretando sus palabras como una honestidad necesaria y un reconocimiento sincero de una etapa importante. Otros aplaudieron la elegancia, la profesionalidad y el respeto de Demet, viéndola como un ejemplo de cómo manejar estas situaciones con dignidad. Y muchos, por supuesto, suspiraron con nostalgia, recordando esos días en los que Erkencikus era un fenómeno global, una serie que los hizo soñar y creer en el amor de cuento de hadas. Es este el poder de una conexión tan fuerte en pantalla que incluso después de un tiempo considerable, sigue generando tanto debate, tanta emoción y tanta especulación. Quizás lo más importante aquí es reconocer que ambos han seguido adelante. Han crecido como profesionales y como personas. Han tomado caminos diferentes, han explorado nuevos horizontes y han consolidado sus carreras de manera individual. Y si bien es natural que los fans recuerden con cariño los momentos compartidos y la magia que crearon junto. En pantalla, también es importante respetar sus caminos individuales, sus decisiones y su presente. Las declaraciones de Can son, en gran medida, su propia perspectiva de un capítulo pasado, una mirada retrospectiva a su evolución.
La respuesta de Demet es, por su parte, una muestra de su carácter, de su madurez y de su enfoque inquebrantable en su carrera actual y en su futuro. Ambas posturas son válidas, ambas son parte de la historia que ha cautivado a tantos y que sigue generando interés. Piensen en ello como una película, pero una película de la vida real, llena de giros y matices. Can Yaman ha ofrecido un epílogo, o quizás un fragmento de sus memorias, compartiendo su visión personal de un momento crucial. Y Demet Özdemir ha cerrado esa escena, esa intervención mediática, con una nota de agradecimiento y respeto, manteniendo la compostura y la profesionalidad. Y nosotros, desde nuestro sillón, desde la comodidad de nuestros hogares, somos los espectadores privilegiados de este drama de la vida real, analizando cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Es un recordatorio fascinante de que aunque las cámaras se apaguen y las series terminen, las historias de las celebridades siguen evolucionando y nosotros estamos aquí para contarles cada uno de esos capítulos. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llegamos con este análisis en profundidad de las últimas novedades sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un viaje fascinante a través de las palabras, las reacciones y las emociones que estas dos estrellas siguen generando, demostrando el impacto duradero que tuvieron en el público. Hemos visto cómo Can ha abierto la puerta a reflexiones sobre su pasado y su evolución personal, y cómo Demet ha respondido con la elegancia, la madurez y la profesionalidad que la caracterizan. Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes, desgranando cada detalle y aportando mi perspectiva. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo incondicional, sus comentarios, sus likes, sus shares, todo eso es lo que hace posible que sigamos trayéndoles la información más jugosa, los análisis más interesantes y las noticias que realmente les importan. Ahora, la parte que más me gusta, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que fueron sinceras, nostálgicas, o quizás un intento de cerrar un capítulo? ¿Y qué opinan de la respuesta de Demet Özdemir? ¿Fue una muestra de madurez, de indiferencia, o simplemente una estrategia inteligente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos, sus opiniones son oro para mí y el objetivo es generar un debate saludable y respetuoso. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil e informativo, no olviden darle un buen me gusta, ese gesto tan simple pero tan valioso. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que quieran estar al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción es un gran impulso para nosotros, nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes y nos ayuda a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande a todos y manténganse conectados.